abordaremos varios puntos para comprender la relevancia de la sentencia y la implementación de esta decisión judicial. A continuación, tengo el honor de presentar a los ponentes que nos acompañan en esta rueda de prensa. El doctor Ramiro Ávila, abogado defensor de la causa; Darío Isa, representante del pueblo Curicara; y Cristina Reyes, ingeniera ambiental y experta en política pública municipal, quienes también participaron activamente dentro de este proceso como accionantes y testigos respectivamente. A continuación, doy la palabra al doctor Ramiro Ávila. Un saludo cordial a todos los medios y a las personas que nos acompañan. Yo quisiera decir que estamos aquí para celebrar este triunfo de haber logrado que se reconozca al río Machángara como un sujeto de derechos. Ser sujeto de derechos significa en el derecho dar la mayor protección jurídica que tiene un Estado. Y esto quiere decir que jurídicamente se está diciendo y se está mandando una señal para que el río Machángara deje de ser solo visto como un basurero y como una cloaca y se vea como algo importante. Estamos a pocos metros del Machángara. Aquí se puede sentir, se puede oler, se puede ver que el Machángara está totalmente contaminado, que el río sufre, que el río es vivo, que el río está enfermo. Lo que se ha logrado a nivel jurisdiccional es que con los hechos demostrados, con la contaminación, se han vulnerado los derechos al río a tener una estructura natural. Actualmente las quebradas están rellenas, el río está embaulado, existen tomas de agua que dan más agua al río que puede soportar. También se declaró que el río no está cumpliendo su rol en la naturaleza ni sus funciones ecológicas, y la única función que le está dando el pueblo quiteño y la alcaldía es el de una cloaca abierta. También la jueza y el tribunal han reconocido que se ha vulnerado el derecho al agua de todos los millones, casi 3 millones de habitantes que vivimos en la ciudad de Quito. Se ha violado el derecho al medio ambiente sano. El río Machángara actualmente es un foco de infección y fuente de enfermedades virales, y también se ha vulnerado el derecho a la ciudad. Mientras el río esté contaminado, las personas quiteños y quiteñas no pueden gozar del derecho a tener un medio ambiente acorde con lo que es una ciudad segura y ambientalmente sustentable. La jueza y el tribunal han ordenado que a las medidas que ya ha tomado el municipio, que son medidas, como ha calificado el alcalde, de carácter industrial, a largo plazo y además aisladas, la jueza y el tribunal ha determinado que a esas medidas del municipio se sumen medidas a corto plazo, a mediano plazo, medidas inmediatas, como por ejemplo el control de fluidos industriales y campañas de concientización para que los quiteños y quiteñas podamos hacer un uso responsable del agua. También medidas que sean integrales. A las soluciones industriales, la jueza y el tribunal ha ordenado que se hagan también soluciones descentralizadas y soluciones basadas en la naturaleza. No puede haber una solución y a largo plazo, sino que tienen que ser muchísimas soluciones y de forma inmediata con la participación de la ciudadanía y la veeduría de los quiteños y quiteños. Entonces, estamos aquí para compartir este triunfo. No solamente ha ganado el Machángara, sino que también ha ganado el pueblo quiteño. Nosotros, la diferencia de una política pública que hace voluntariamente el municipio con una sentencia que ordena la función judicial, es que la sentencia permite que las medidas que se tomen a favor del río trasciendan las políticas coyunturales de los municipios y que estas medidas no se interrumpan en el tiempo. Por un Machángara que huela a menta, por un Machángara que sea considerado un tesoro y por un Machángara que sea transparente. Como dijo el poeta Jorge Carrera Andrade en el año 1928, estamos aquí para hacer que esta sentencia se cumpla y para que el municipio cumpla con sus competencias legales y constitucionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Agradecemos al doctor Ramiro Ávila. Y a continuación damos paso a Darío Isa, representante del pueblo quitucano. Bueno, buenos días con todos, todas. Espero que se encuentren muy bien. Un saludo desde el Consejo de Gobierno del Pueblo Quitucara.
esta entidad ancestral milenaria que se constituye por el territorio que hoy son los cantones Mejía, Rumiñahui y el Distrito Metropolitano. Solo en Quito hay más de 67 comunidades, digamos, un poco más activas, más de 90 comunas que existen. Muchas veces creemos que las comunas indígenas o ancestrales están en cualquier otra provincia menos en Quito, menos en el Distrito Metropolitano, pero no es así. Y es a partir de la toma de decisiones colectivas, en una asamblea a finales de marzo, inicios de abril, en la comuna Llano Grande, la Asamblea del Pueblo de Quitucara decidió sumarse a esta solicitud, a esta demanda, a esta acción de protección en favor del reconocimiento del río Machángara como un sujeto de derechos, entendiendo que el río Machángara es el río principal que atraviesa el Distrito Metropolitano de Quito, pero además entendiendo que, un poco un símil a la sentencia del río Monjas, cada entidad, cada lugar para las comunidades indígenas originarias es diferente, no solo por el paisaje, no solo por una razón paisajística, no solo por el nombre, sino porque cada lugar emite una energía diferente, ¿no? Seguramente las personas que viven en la ruralidad entenderán que cuando iban a un lugar, a una quebrada, a un monte, a un bosque, los abuelos, las abuelas les decían que se iban a enfermar, les iba a dar mal viento, mal aire, ¿no es cierto? Pasa lo mismo con los ríos. Cada río, cada quebrada tiene una energía particular. Y esta particularidad, esta presencia en sí misma, hace que desde el pueblo Quitucara se busque el reconocimiento de este río como un sujeto de derechos, para que a través del municipio, a través de la ciudadanía, empecemos a recuperar lo que hoy parece que está muriendo. Muchísimas gracias. Agradecemos a la representante del pueblo de Quitucara. A continuación damos paso a Cristina Reyes, ingeniera ambiental y experta en política pública municipal. Bueno, primero que nada, buenos días con todos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta rueda de prensa tan trascendental para la ciudad de Quito. Es importantísimo hacer un ejemplo a ustedes como medios de comunicación. Quizás si el municipio vuelve a llamar a alguna rueda de prensa hablando del plan de descontaminación integral, será la vez número 200 que los medios de comunicación atienden al lanzamiento de un plan de descontaminación del Distrito Metropolitano de Quito. Y justamente lo que busca esta acción de protección es hacer que eso dejen de ser ruedas de prensa que no tienen sentido, sino que se cumpla con lo que se ordene y que realmente se descontaminen las fuentes de agua potable que tiene la ciudad. Entonces, en ese sentido es importante comentarles que para poder tener los resultados que obtuvimos en la audiencia, se hicieron varios exámenes de la calidad del agua, que el municipio de Quito no refutó. Exámenes que demuestran que el río Machángara es prácticamente una alcantarilla, es decir, que el agua que corre por el río Machángara es la misma agua que corre por una alcantarilla. Tiene más de 26 especies de patógenos virales, es decir, de enfermedades que podemos contagiarnos, y tiene niveles de contaminación extremadamente altos. Hay muchas estrategias de contaminación que se pueden implementar en el Distrito Metropolitano, y lo que busca la sentencia es que estas sean continuas. Los alcaldes y las autoridades se van, pero lo que se queda es el municipio. Y de igual manera se tiene que quedar la política pública implementada. No podemos seguir dependiendo de las autoridades de turno para implementar estrategias sostenibles que realmente den resultados a la ciudad. Como en general comentar acerca del presupuesto, porque siempre es una pregunta que tienen los medios de comunicación y varias personas, ¿cómo funciona el presupuesto municipal? Pues solamente para tener una idea, hasta el 1 de junio de este año el municipio ha ejecutado o había ejecutado hasta el 1 de junio 25% de todo el presupuesto que tiene el municipio. Entonces realmente es indignante escuchar es que no hay dinero para la descontaminación de los ríos cuando a mitad de año se ejecuta solamente 25%. Más aún que las administraciones zonales tengan únicamente $10,000 por administración zonal para la descontaminación de quebradas, que hasta el día de hoy han sido ejecutados en 0%. Entonces, ¿de qué planes y estrategias hablamos cuando evidentemente las acciones que está implementando el municipio no han dado resultados? Nosotros hemos presentado esta acción de protección junto a muchas personas, muchos colectivos que están atrás de esto, para que estas estrategias y estos planes dejen de quedarse en papel y dejen de quedarse en reuniones, que realmente se ejecuten y que en algunos años podamos ver el río Machángara limpio en vez de tener una nueva rueda de prensa de un nuevo plan de descontaminación. Muchas gracias. Agradecemos a todos los clientes por sus valiosas contribuciones y vamos a pasar a la ronda de preguntas.
Buenos días. Quisiera dos cosas. Lo primero es que viene de aquí en adelante, desde la perspectiva legal judicial, qué es lo que viene de aquí en adelante una vez que el municipio ha apelado la primera sentencia de los jueces y cómo entiende que el municipio se pone en una posición de esta categoría, tomando en cuenta que esta es una iniciativa ciudadana. Y quisiera hacer una pregunta complementaria hablando de las políticas públicas. El municipio, después de dejar de lado también grandes planes de descontaminación, propuso un plan de implementación, por ejemplo, de pequeñas plantas de descontaminación de los ríos. Esas son las opciones que ahora tenemos que pensar a mediano y largo plazo como una política para empezar a implementar una política pública de descontaminar los ríos de Quito. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta. A ver, la primera cosa que quizás quisiera destacar es que esta no fue una demanda contra el movimiento político que está ahora gobernando la ciudad, para nada. Esta inquietud además viene desde hace muchísimos años atrás de muchos científicos que están investigando el río y de personas que hemos estado preparando la doctrina para sostener en el juicio. Lo segundo es, la sentencia tiene que ser ejecutada aún cuando no se resuelva la apelación. ¿Cómo entender al municipio? A mí me encantaría dos cosas del municipio. La una es que reciba este aporte ciudadano a través de la demanda y de las soluciones alternativas que hemos puesto en la demanda como parte de la participación ciudadana. El hecho de tener una acción de protección, de presentar una acción contra políticas públicas, solo significa que los ciudadanos y ciudadanas estamos haciendo uso de un mecanismo jurídico que está disponible en la Constitución. Es esto. Nosotros, de alguna manera, estamos cansados de soluciones basadas en retórica y en discursos políticos. Esto nos da la impresión que puede tener la posibilidad de que el juez y la jueza pueda presionar al alcalde para que se ejecute lo que está en la Constitución y lo que va a estar en la sentencia. Entonces, yo quisiera entender que el municipio vea esto como un aporte ciudadano. Y la otra cosa que para nosotros es importante es que no compare al río como que fuera una calle a pavimentar o como que fuera una obra a construir o mejorar. Es un sujeto de derechos, es un ser vivo, nace en el Atacazo, desemboca en el Guayabamba y acaba en el río Pacífico, en el mar Pacífico, en el océano Pacífico. Y durante todos estos tramos, el río puede ser una fuente de innumerable vida o puede ser una fuente de contaminación. Entonces, lo que queremos es que vea como un ser que puede regenerar ambiental y socialmente por el lugar en donde atraviesa el río. La última pregunta sobre las pequeñas plantas, nosotros estamos convencidos de que el problema del Machángara no se va a resolver solo con 3 plantas industriales en la ciudad de Quito, como tampoco se resolvería solo con pequeñas plantas de ecosistemas biodigestivos. No se podría eso. Lo que sí creemos es que se tiene que complementar. El municipio durante todo el juicio rechazó, negó, desvalorizó las soluciones basadas en el ambiente y en la naturaleza. Lo que nosotros hemos dicho, y la jueza también lo dijo en la sentencia, es que esas soluciones, esas plantas, como por ejemplo la de la UDLA, que ayuda permanentemente a 2,000 personas a reciclar su agua y también a 13,000 personas flotantes que están en la universidad, y hace que el popó y la orina se convierta en abono y en agua de río. Ese aporte de la UDLA, 10,000 personas que se desconectan a las tuberías que van al Machángara y que hace que el agua limpia se recicle, se puede multiplicar en la ciudad. Allí el experto de la UDLA, cuando se le preguntó si es que era replicable en las zonas urbanas, que el alcalde niega, él dijo que barrios como por ejemplo el Condado, barrios como Bellavista, que tiene el parque metropolitano, pueden tener fácilmente un humedal y pueden tener fácilmente una regeneración faunística en este parque que casi siempre está seco, que es el metropolitano. Entonces, yo creo que si es que el alcalde recibe de buena manera esto, sin duda ahí hay un aporte ciudadano enorme, porque nosotros hemos puesto en la demanda las últimas tecnologías en tratamiento de ríos.
desde nanotecnologías hasta procesos biodegradables. Y me parece que eso es lo que le falta a las famosas plantas industriales PETAR. Las PETAR, si usted ve, son lugares que exigen expropiación, huelen feo, son grandes, son de cemento, no son paisajísticas. Las otras, en cambio, son chiquitas, descentralizadas y además generan paisaje. Entonces, hay que complementar para solucionar un problema que es absolutamente complejo y de muchísimos años. No se pueden soluciones únicas, sino soluciones integrales. Solamente complementando un poco la segunda pregunta, sí me gustaría hablar acerca del caso de proponer una sola planta gigante o 27 plantas chiquitas o 100 plantas pequeñas, etcétera, etcétera. Y eso es lo importante de esto. Esta acción de protección lo que busca es que algún plan de descontaminación que se enmarque en todo lo que mencionamos yo se ejecute, porque ¿qué venimos escuchando en los diseños desde hace años? En primer lugar, escuchamos que se iba a hacer Vindobor, ¿no es cierto? Esta planta gigante, en donde se gastaron casi $7 millones en hacerse los estudios. Y después de varios años, entonces se decidió que era demasiado caro construir Vindobor. Entonces desperdiciamos $7 millones en el estudio para decir que no vamos a construir, y ahorita estamos planteando construir 27, 28, 29 plantas. ¿Qué nos garantiza que la siguiente alcaldía no va a decir, ya no quiero construir las 29 plantas, quiero volver a hacer Vindobor? Y así seguiremos y seguirán pasando los años y seguirán pasando las autoridades de turno y las alcaldías, y no tendremos un plan consolidado y sostenible que logre que se recupere ni el Machanga ni ninguno de los otros ríos. Entonces, lo que hace esta acción de protección y lo que hace el dictamen de la jueza es justamente garantizar que el Machanga pueda ser el primer ejemplo de cómo el municipio puede descontaminar un río. Este plan es adicional a todas estas actividades que presenta el municipio. Lo uno no exime lo otro. El municipio puede seguir trabajando su plan, su estrategia de descontaminación, que todavía no nos la presentaron. La presentaron 2 días antes de la audiencia. Tuvo una reunión en TIC. Esto se va a presentar en noviembre formalmente. Entonces, hasta noviembre ya pueden empezar a tomar acciones para descontaminar el río, como por ejemplo, controlar las actividades ilegales que se hacen en el río. El municipio, si uno revisa los informes de gestión, los informes de rendición de cuentas, que son documentos oficiales que se presentan al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Agencia Metropolitana de Control solamente sanciona 11 veces al año temas ambientales. ¿Se imaginan cuánto dinero se pierde para la ciudad en todas las sanciones que no se hacen? Cuando aquí, si caminamos 1 kilómetro del río, vamos a ver afluentes de casas llegando a afluentes industriales, basura en las quebradas. Entonces, esta gestión pública municipal no cuesta $900 millones. Cuesta que los ciudadanos presionemos para que se limpie el río y se tomen este tipo de estrategias. Entonces, esto es lo que busca la competencia, que realmente lo que estamos buscando, que se limpie el río, se ejecute independientemente de quién sea la cabeza del municipio. Las autoridades cambian, los partidos políticos cambian, el municipio se queda. Y con el municipio es con quien estamos trabajando y queremos lograr cumplir este objetivo. Buenos días. Una pregunta para el ingeniero. Dado los estudios que se han realizado a la calidad del agua, ¿cuánto tiempo tardaría en recuperarse y cómo sería ese proceso? Los estudios de calidad de agua que realizamos los hicimos con la Universidad de las Américas, y los hicimos en un punto muy cercano acá, los hicimos en los Molinos del Censo, pero existen estudios que hacen muestreos en diferentes puntos, más o menos en 22 puntos del río. La calidad del río es terrible, es básicamente una alcantarilla el río Machanga. Y esto es importante destacar porque tiene tantos virus y bacterias, tiene tan poco oxígeno, que los patos y los peces que existían antes ya no existen en el río. Que la gente que antes iba a lavar chochos en el río ya no puede ir, porque si topas el río Machanga estás expuesto a que te dé meningitis, que te dé un tipo de SARS o que te dé algún tipo de enfermedad. Es así de contaminado que está el río. Entonces es ilógico pensar que esta es una acción prioritaria para el mundo. Los tiempos de descontaminación varían de acuerdo a las estrategias que se implementen. Por ejemplo, una planta de tratamiento de agua residual, una PETAR, puede quizás descontaminar más rápido, pero ¿cuánto se tarda en construir una PETAR? En cambio, un mecanismo biodigestivo o biológico puede tratar de hacer mucho más rápido y cuesta menos construirlos, o se lo hace menos tiempo. Entonces, es una pregunta muy ambigua porque depende muchísimo de cuántas plantas de tratamiento, cuántos mecanismos de descontaminación utilizamos en el río, qué tan grandes y qué tan pequeños son.
Entonces se ha estimado que puede tomar entre 5 a 15 años dependiendo de los mecanismos que tengan para descontaminar el río. Hay una respuesta sobre eso. Uno de los técnicos que aportó, digamos, como testigo señaló, el rato que empiecen a funcionar, por ejemplo, las Petar, ya se va a notar una descontaminación inmediatamente, ¿sí? Pero lo que está asentado en el fondo del río, en ese cauce, va a ser lo que más tiempo le tome al río descontaminar. Sí, sí puede tomar años, 10, 15, 20 años. ¿Alguna otra pregunta, Alex? En el ámbito más, ¿cómo decirlo? Más estratégico social. Claro, una decisión judicial es importante para el objetivo, el declarar al Machangara como un sujeto de derechos. ¿Cómo hacer que la ciudadanía se apropie de esta iniciativa, de esta decisión? Eso no es barato ni es inmediato, y la ciudadanía tiene que participar. Ahí hay un trabajo adicional, incluso un mismo acercamiento con las autoridades, que las autoridades también se apropien de las iniciativas ciudadanas, no necesariamente es al revés. Es un trabajo gigantesco todavía por hacer ahí en adelante. Sí, sin duda un cambio del río requiere un cambio de percepción de la ciudadanía sobre lo que es el agua en general y las fuentes de agua y las cuencas hidrográficas en particular. Yo creo que se requieren básicamente tres cosas. Tener que los quiteños y quiteñas tengamos información, con esa información que tengamos conciencia sobre que estamos frente a un ser vivo que está fatalmente enfermo. Y la tercera cosa es tomar acciones. Es decir, cosas como no desperdiciar el agua, usar detergentes biodegradables, no pavimentar nuestros patios y permitir que el agua se percole en nuestras zonas cercanas. Pero para tener información, conciencia y acción, necesitamos la única entidad que puede articular un proceso de campañas de conciencia para que los quiteños y quiteñas valoramos lo que tenemos cerca, que es el río y las quebradas. Se necesita campañas y un esfuerzo intencionado, político, con medidas claras para pasar estos mensajes de que el agua es importante. Además, el agua es escasa. De hecho, los quiteños y quiteñas, si es que no nos damos cuenta, no estamos recibiendo el agua del Atacazo ni del Pichincha. Estamos recibiendo agua de la Antizana, del Sincholagua, del Cotopaxi. Cada vez estamos construyendo tubos más lejanos para traer agua limpia, porque el agua cercana, que nace limpia, la estamos ensuciando apenas nace. Entonces, si tuviéramos un poquito de conciencia, no tendríamos que extender los tubos hacia el Pasochoa, hacia la laguna de Pasochoa, o la Antizana, o el Cotopaxi, sino simplemente valorar y tener esta agua que constantemente nos están dando aquí el Taita Pichincha y el Taita Tacazo, por favor. Entonces, la idea es que el municipio tiene que generar estas campañas. Yo creo que cada vez que vemos una botella de agua sucia, una bolsa de basura en el río Machángara, en el río San Pedro, está atrás. Hay un ser humano que no está valorando las funciones ecológicas que tiene un río. Y atrás hay una omisión municipal de no haber podido dar la información suficiente para que cada ciudadano y ciudadano tenga responsabilidad del agua que consumimos. En esa misma línea, Ramiro, ¿cómo poner el tema en la agenda? Necesitamos poner el tema en la agenda, no solamente en estas vías judiciales, sino que se vuelva presente en la ciudad, en la ciudadanía. ¿Cómo pasamos de darle la espalda al río a darle? Bueno, esta pregunta en particular creo que es una pregunta que me encanta como responderla, porque como menciona, le hemos dado la espalda al río por cómo ha ido evolucionando en la ciudad y cómo volver la parte de la política pública ha sido lo que estamos haciendo el día de hoy, utilizando estos mecanismos que integran a la ciudadanía para que sea parte de la toma de decisiones y de marcar la agenda de la ciudad. El descontaminar un río, el río Machángara, que es el río de los quiteños, que no nace de la misma alcaldía, nace de los quiteños. Entonces, esta es una muestra más de cómo estos mecanismos democráticos sirven para construir una agenda
en una agenda local, en una agenda de desarrollo. Porque este tipo de acciones y este tipo de conjunto de personas que se juntan para poner en firme algo que se necesita, es lo que demuestra que la participación ciudadana existe. Entonces, la participación ciudadana no solamente son los presupuestos participativos y cuánta plata se da para construir una calle, esto es participación ciudadana. Entonces, justamente esperamos que tanto el alcalde como los concejales y todos los miembros del municipio puedan recibir este tipo de acciones como la acción de protección, como parte del crecimiento democrático que debe tener una ciudad, de construir la sostenibilidad de la ciudad, no solamente con lo que yo pienso cuando estoy sentado en un puesto público, sino con lo que la gente piensa también. Y así se va construyendo política pública y creo que darle paso a esta acción de protección, darle baja a la pensión, trabajar con la ciudadanía, es una muestra de cómo construir un Quito sostenible. Realmente, si es que esto no sucede, y yo creo que estaríamos viendo cómo en una ciudad, un acto democrático y ambiental que busca un tema para todos los quiteños, porque recordemos que el río no es pequeño y solamente le sirve a 10 personas. Es un río que tiene más de 20 kilómetros, que prácticamente atraviesa todo Quito. Y es agua que nosotros utilizamos, que todos los quiteños utilizan. Esta acción es algo que puede ponerle a Quito como una de las ciudades que velan por el desarrollo, por el ambiente, por la sostenibilidad. Entonces, esperamos que esta acción de protección pueda enseñar esto a todas las autoridades que están ahora de turno. Creo que ahí es importante el tema del trabajo con la ciudadanía y creo que es importante hay campañas de comunicación. Creo que en la medida de las competencias se puede articular desde el municipio con otras entidades del Estado esta campaña de sensibilización, ¿no? Vemos que cualquier cosa muchas veces se hace viral en TikTok, en Facebook, en redes sociales, pero muy poco sobre el tema de la basura, sobre el tema de la contaminación. Es necesario a la par que se cree política pública que permita bajar la presión sobre el río Machanga, el tema de elementos biodegradables, de jabones, de detergentes, de todo lo que estamos usando en la cotidianidad. Porque si no hay esta corresponsabilidad, institución, ciudadanía, simplemente por más esfuerzo, por más petar que tenga, el trabajo siempre va a estar incompleto. Creo que esta corresponsabilidad de la ciudadanía depende mucho de la campaña, mucho del programa que se esté pensando desde el municipio, ¿no? Solo para poner ahí unos datos, ya lo mencionó Ramiro, el agua que se origina en Quito no abastece para los quiteños. Por ejemplo, estamos trayendo agua de al menos de 4 ríos de la provincia del Napo, ¿ya? Y la provincia del Napo es una de las provincias que menos cantidad de agua potable tiene para sus ciudadanos, para la gente del Napo. Imagínense, estamos trayendo todo el agua de acá, pero acá la estamos contaminando. Y esta agua contaminada está contaminando a toda la actividad económica productiva del Machángara hacia abajo. O sea, toda la zona de Guayabamba. De hecho, hay plantaciones que están viviendo del agua del Machángara en la zona, solo pasando el puente para ir a Guayabamba, y están utilizando el agua de esa zona, ¿no? Peor, más hacia abajo, en el noroccidente, en Esmeraldas, los niños bañándose, y no hay una corresponsabilidad. Entonces, la ciudadanía, sí, a la misma ciudadanía, no le estamos haciendo ver lo que está pasando con lo que hacemos. Las lavadoras de vehículos, la industria y todo eso. ¿Hizo alguna pregunta más, tal vez? ¿No? Muchas gracias a nuestros distinguidos ponentes por sus valiosas contribuciones. Concluimos esta rueda de prensa con la esperanza de que la protección y restauración del río Machángara tienen acciones positivas con compromisos renovados hacia un ambiente más saludable y sostenible para todos. Gracias nuevamente y que tengan un excelente día. Por favor, adicional a todos los medios de comunicación, hay una, si desean más información, hay un matriz que está por atrás y pueden llenar con sus datos, por favor, para que les pueda llegar más información. Sí, claro, igual se nos den esos datos para poderles enviar el boletín de prensa y la sentencia también cuando salgan, por favor. Entonces, el documento para que lo puedan llenar. Muchas gracias. Falta